Imagina que viajas en el Titanic en 1912. El barco más lujoso del mundo acaba de chocar contra un iceberg. En ese momento crítico, ¿qué factores decidirían si sobrevives o no? Hoy, con los datos, vamos a descubrirlo. Bueno, somos Rita Tendrade, Brandon Merchan y Andrés Ricaurte y hoy les queremos presentar nuestro análisis sobre la supervivencia del Titanic. Bueno, con estas preguntas definimos tres objetivos claros. Primero, identificar si existen diferencias significativas entre la supervivencia por cada factor individual, sexo, edad, clase y tamaño de familia. Como segundo, evaluar las interacciones entre variables clave, en particular entre sexo y clase social, y entre edad y tamaño de familia. Por otro lado, está calcular los intervalos de confianza del 95% para las estimaciones principales, asegurando que los resultados no solo eran estadísticamente significativos, sino también relevantes en toda esta práctica. Con la función isNull obtuvimos los datos faltantes. Con el total sacamos el porcentaje, en donde obtuvimos que H tiene un 19.8%. ¿Cómo lo imputamos? Teníamos que ver si estaba sesgada su distribución. Para esto usamos un histograma, el cual se observó que estaba sesgada positivamente, por lo cual se usó la mediana para ser más preciso en nuestra imputación de datos de H. Con la variable Cabin se decidió descartarla al tener un 77.1% de datos faltantes y al no ser una variable muy importante en el análisis. Con FAIR pasó algo curioso, detectamos 15 registros con valores 0. Técnicamente no eran valores nulos, pero sí eran incoherentes. Esto es incoherente porque el precio de un boleto no puede ser 0, siempre tiene que ser superior a eso. Entonces decidimos seguir con nuestro análisis y realizar un boxplot para verificar si había algún tipo de relación con el precio y con la P-class. Y efectivamente verificamos que entre mayor la P-class, mayor el precio. Con esto pudimos darnos cuenta que los valores de FAIR, que eran 0, estaban en diferentes P-class. Por lo tanto, asumimos que estos eran datos faltantes. Como ya habíamos verificado que había una relación entre P-class y FAIR, decidimos realizar la imputación de estos datos con la mediana de los precios, pero por clase, para que la imputación fuera más acercada a los valores reales. A partir de las variables originales, construimos tres nuevas variables que nos ayudaron a interpretar mejor la información. La primera, Age Group, la cual segmentamos en niños de 0 a 12 años, adolescentes de 13 años a 18 años, adultos de 19 a 59 y mayores de 60 años o más. Así pasamos de una edad continua a categorías que reflejan etapas de vida. Bueno, las siguientes dos variables son con respecto a la familia, entonces hicimos una variable que se llama Family Size, en donde definimos el tamaño de la familia de la siguiente manera. Sumamos la variable SIB-SP, que representa la cantidad de hermanos o de esposas, con la variable que representa la cantidad de padres que tenía a bordo. A esas dos variables le sumamos 1, que pues es el integrante que tiene esa familia. Entonces, por ejemplo, si un pasajero viajaba con 2 hermanos y un padre, el tamaño de esa familia sería 4. Y por otra parte, creamos también la variable Family Group, en donde clasificamos Family Size en 3 niveles. La primera, que es solo, en donde solo hay un integrante que va viajando solo. La segunda sería una familia pequeña que está constituida entre 2 a 4 integrantes. Y por último, que tiene un tamaño de 5 o más integrantes en la familia. Después de la imputación de los datos en nuestra base de datos y la creación de nuevas variables, vamos a pasar al análisis individual de cada variable relevante en nuestro análisis, como sexo y edad, que serían las variables demográficas que tendremos en cuenta, como variables socioeconómicas, P-class y family. Entonces, por el lado de las variables demográficas, vamos a empezar con la variable sexo versus supervivencia. ¿Cómo podemos identificar? Del total de mujeres hubo un mayor porcentaje que sobrevivió. En cambio, del total de los hombres hubo un mayor porcentaje de los hombres que no sobrevivieron. Por otro lado, si al hacer un boxplot de la edad de las personas que sobrevivieron y de las que no, vemos que la mediana es exactamente igual, con varios outliers. Y por último, si hacemos un gráfico de los age groups en comparación de las personas que sobrevivieron y las que no, podemos ver que del total de niños hubo una mayor cantidad de los niños que sobrevivieron.
En cambio, del grupo de adolescentes fue mayor la cantidad los adolescentes que no sobrevivieron, al igual que los adultos y los mayores. Es decir, en el único grupo etario que sobrevivieron más personas de las que no fue en los niños. Para las variables socioeconómicas se realizó un histograma con P-class en relación a supervivencia, el cual podemos observar que en la clase 1 fue la única que su tasa de supervivencia fue mayor a la de no supervivencia. Podemos observar también que a medida que va disminuyendo la clase va aumentando la tasa de no supervivencia, por lo que podemos observar que sí hay una diferencia entre las clases con relación a la supervivencia. Por otro lado, también realizamos un histograma en donde podemos ver la relación entre el grupo de la familia, el family group, y la cantidad de pasajeros que sobrevivieron. Podemos observar que la mayoría de los pasajeros iban solos, pero en este family group hubo una mayor cantidad de personas que no sobrevivieron de las que sí sobrevivieron. En cambio, el único grupo en el que hubo más sobrevivientes que no fue en familias pequeñas, porque en familias grandes también fue mayor la cantidad de personas que no sobrevivieron de las que sí. Todos estos fueron análisis que realizamos a través de visualización e interpretación. Sin embargo, ahora queremos confirmar que nuestras hipótesis están correctas. Es por esto que realizamos una prueba de hipótesis para cada variable categórica, en donde usamos la prueba de chi cuadrado, que es la prueba indicada para resolver pruebas de hipótesis relacionadas con variables categóricas. La primera prueba que realizamos fue el sexo. Entonces aquí tuvimos una hipótesis nula que la tasa de supervivencia de las mujeres es igual a la de los hombres. Aquí obtuvimos un valor de chi cuadrado de 260.72 y un p-value de 0.001. Este p-value es muy bajo a comparación del alfa que definimos nosotros como 0.05, que representa el 95% de confianza, por lo que podemos afirmar que tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y que realmente las mujeres tuvieron una tasa de supervivencia muy superior a la de los hombres, como ya habíamos verificado visualmente anteriormente. Luego seguimos con la variable de age group. ¿Por qué esta variable y no edad? Porque esta variable age group es una variable categórica y nos permite realizar la prueba de chi cuadrado. Aquí teníamos una hipótesis nula de que la media de personas que sobrevivieron en cada age group era igual en todos los age groups. Aquí obtuvimos un valor de chi cuadrado del 12.37 y un p-value de 0.006. Otra vez este p-value es menor al alfa que definimos nosotros, por lo que nuevamente podemos decir que tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y afirmar que no todas las medias eran iguales de las personas que sobrevivieron en los diferentes age group, y la media que mayor fue la de los niños, como ya habíamos verificado otra vez anteriormente, que el grupo de los niños tenía una mayor tasa de supervivencia. También se realizó la prueba de hipótesis de clase de boleto, con una hipótesis nula en donde no hay diferencias entre clase de boleto con relación a la supervivencia, y una alternativa en la que sí hay. Obtuvimos los valores de chi cuadrado de 102.89 y un p-value de 0.01. Estos valores, teniendo en cuenta que el p-value es menor que nuestro alfa, definido de 0.05, podemos rechazar la hipótesis nula, afirmando que sí hay una diferencia entre clase de boleto. Con respecto a la prueba que hicimos para familia, tomamos en cuenta la variable family group, ya que esta es una variable categórica. Aquí definimos como hipótesis nula que la tasa de supervivencia es igual en los tres grupos. Obtuvimos un chi cuadrado de 74.53 y un p-value muy pequeño a comparación del que definimos nosotros, el 0.001, por lo que podemos decir que tenemos evidencias suficientes contra la hipótesis nula, o sea, las tasas de supervivencia no son iguales en los tres grupos. Ahora bien, ya realizamos un análisis entre las variables que estamos teniendo en cuenta en nuestra investigación versus la supervivencia, pero las analizamos individualmente, o sea, por aparte. Ahora queremos saber si esas variables tienen influencia una sobre la otra. Para esto realizamos unas preguntas-problemas a las cuales vamos a contestar en este momento. La primera es: ¿existe una diferencia significativa en la media de la edad
de los pasajeros que viajaban en familia y los que viajaban solos. Aquí estamos comparando edad y family group. Y por otro lado vamos a responder también si la diferencia de supervivencia entre mujeres es similar en las 3 clases o cambia según la clase, es decir, solamente importa que yo sea mujer o también ser mujer y la clase en la que yo estoy. Para la primera pregunta se realizó la prueba t-test, el cual nos arrojó un resultado del p-value de 3.1 por 10 a la menos 4, mucho menor que nuestro 0.05 del alfa, el cual con este rechazamos la hipótesis nula y decimos que sí existe una diferencia significativa entre la edad media entre los dos grupos analizados, tanto solo y con familia. Bueno, para esta prueba realizamos una prueba de chi cuadrado en donde definimos que la hipótesis nula es que no existe diferencia entre la supervivencia de las mujeres en las clases. Definimos un alfa de 0.05 y obtuvimos un valor de chi cuadrado de 81.89 y un p-value de 1.65 por 10 a la menos 18, es decir, un p-value muy por debajo del umbral que definimos nosotros. Es decir, tenemos evidencia suficiente contra la hipótesis nula, o sea, la podemos rechazar y decir que realmente existe una diferencia entre la supervivencia de las mujeres en las clases. En este gráfico podemos evidenciar claramente esto, es decir, en la clase 1 la mayoría de las mujeres sobrevivieron, en cambio en la clase 3 el 50% sí sobrevivió y el otro 50% no. Las proporciones de supervivencia para las mujeres en cada clase fue en la primera el 96.8%, que en el intervalo de confianza llega al 100%, en la clase 2 92.1%, que en donde nuestro intervalo de confianza va del 85% al 99%, y por último la clase 3 fue del 50%, en nuestro intervalo de confianza del 42% al 58%. De este análisis podemos sacar varias conclusiones. La primera es que efectivamente las mujeres y los niños tuvieron más probabilidades de sobrevivir y esto cumple con lo que normalmente se define en los protocolos de que las mujeres y los niños tienen prioridad. Entonces, con base en este análisis podemos decir que efectivamente eso se cumplió. Por otra parte, también podemos decir que los pasajeros que iban en primera clase tuvieron mayores probabilidades de sobrevivir nuevamente. Esto puede deberse a varios factores. Uno, simplemente se le dio prioridad a las personas que tenían un boleto más caro o que los barcos de evacuación estaban más cercanos a las personas que estaban ubicados en la clase 1. Por otro lado, también podemos decir que los pasajeros que iban solos y en familias numerosas fueron los más vulnerables. ¿Por qué? Porque la interacción entre edad y tamaño de familia también influyó en la probabilidad de supervivencia. Y por último, la interacción entre sexo y la clase muestra que las mujeres en las clases más altas sobrevivieron a tasas mucho mayores que aquellas que en clases más bajas.